Es el Viernes Santo más oscuro de la historia. Para el Imperio Romano, este era un día de rutina en la provincia de Judea. 3 ejecuciones, una guardia de hierro y un sol abrasador. Pero a las 3 de la tarde, el tiempo se detuvo. Lo que los libros de historia suelen omitir es el testimonio del hombre que sostenía la lanza. Un oficial de élite entrenado para no sentir nada, que terminó desafiando a todo un imperio con una sola frase. ¿Qué vio realmente el centurión en medio de esa oscuridad sobrenatural? ¿Por qué un verdugo de Roma, acostumbrado a ver morir a miles, cayó de rodillas ante un carpintero de Nazaret? Hoy, vamos a reconstruir el suceso del Calvario usando los registros de los historiadores antiguos y la medicina forense moderna. Prepárate, porque lo que descubrió la lanza de Longinos sigue siendo un desafío para la ciencia actual. La logística de la muerte y el enigma del titulus. Para el centurión a cargo, la crucifixión no era un acto de fe, ni siquiera un castigo común, era la máxima expresión de la Pax Romana, una ciencia del terror diseñada para que el mundo entero mirara y temblara. Mientras escoltaba al reo hacia el Gólgota, sus ojos de oficial veterano se detuvieron en el titulus, el cartel que proclamaba la condena. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, punto. Lo que pocos notan es el peso legal de ese trozo de madera. Estaba escrito en hebreo, griego y latín. No era solo para que los lugareños lo entendieran, era un mensaje para todo el imperio. Para Roma, era una burla política, para los líderes locales, una blasfemia. Pero para el centurión, aquel título empezó a cobrar un sentido inquietante mientras veía cómo el hombre bajo su custodia cargaba el madero sin una sola queja. Es aquí donde la arqueología moderna nos obliga a reescribir lo que creíamos saber. En 1968, el hallazgo de los restos de Jehoanán en Jerusalén nos dio la prueba definitiva de cómo se ejecutaba realmente en el siglo I. Los romanos, maestros de la anatomía aplicada al dolor, no atravesaban las palmas de las manos, la carne se desgarraría bajo el peso. En su lugar, martillaban los clavos directamente a través de las muñecas. Buscaban un punto exacto, el nervio mediano. Al atravesarlo, el prisionero sentía constantes descargas eléctricas que recorrían sus brazos. Era una agonía diseñada para no ser mortal de inmediato. El centurión sabía que la verdadera causa de muerte no era la pérdida de sangre, sino la asfixia progresiva. Para poder exhalar, la víctima tenía que impulsarse sobre los clavos de sus pies, iniciando un ciclo interminable de dolor y respiración. El oficial Longinos observaba este proceso con precisión militar. Había visto a hombres durar días en la cruz, suplicando o maldiciendo. Pero con este hombre, el reloj de la muerte corría a una velocidad antinatural. No había lucha, solo una entrega que desafiaba su manual de entrenamiento. Y entonces, justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto, la lógica militar de Roma se quebró. Pero justo cuando el reloj de la muerte alcanzaba su punto de no retorno, el orden imperial se fracturó. El viento comenzó a rugir con una fuerza antinatural y la temperatura descendió de golpe, envolviendo el Gólgota en un frío sepulcral que no correspondía a esa hora del día. En ese instante, el centurión comprendió que la ejecución más precisa del mundo estaba siendo interrumpida por una fuerza que no figuraba en ningún manual de Roma. Un suceso que estaba a punto de llevar la historia más allá de lo visible. El eclipse de las 3 de la tarde y la anomalía cósmica. A las 12 del mediodía, en el punto más alto del sol, ocurrió lo imposible, la luz se extinguió. Durante décadas, los escépticos han intentado catalogar este suceso como una simple metáfora poética de los evangelistas. Sin embargo, cuando salimos de la Biblia y consultamos los archivos del imperio, la historia adquiere un matiz científico aterrador. El historiador griego Flegón de Tralles, en su crónica de las Olimpiadas, dejó registrado un evento que desafió a los astrónomos de su tiempo. Escribió sobre un eclipse solar tan denso y prolongado en el 4º año de la Olimpiada 202, el año 33 de nuestra era, que las estrellas brillaron en el cielo como si fuera medianoche. Pero aquí reside la verdadera anomalía. Astronómicamente, es imposible que ocurra un eclipse solar durante la Pascua judía, ya que ésta siempre coincide con la luna llena. Lo que el mundo presenció aquel viernes no fue un fenómeno natural, fue una anomalía cósmica documentada por observadores paganos desde Bitinia hasta Roma. Mientras la ciudad entraba en un caos absoluto, el centurión permaneció en su puesto. Como oficial romano, estaba entrenado para mantener la formación bajo cualquier circunstancia,
pero la psicología militar de Roma no lo había preparado para lo que estaba escuchando. En medio de la oscuridad y los terremotos, no hubo gritos de odio ni maldiciones de un hombre derrotado. Bajo ese cielo negro, el centurión escuchó un ruego de perdón por los mismos hombres que le habían clavado los clavos. Fue el momento en que su muro de hielo empezó a agrietarse. En la mentalidad de un legionario, una víctima debía suplicar o maldecir. El control total que aquel hombre mostraba sobre su propia muerte y la reacción violenta de la naturaleza a su alrededor, le enviaron un mensaje claro: no estaba ejecutando a un rebelde político, sino que estaba participando en el sacrificio de algo que su propia cultura llamaría divino. El verdugo estaba empezando a ver la luz, justo cuando el mundo se quedaba a oscuras. La lanza y la evidencia médica. El momento final no fue un acto de crueldad, sino un protocolo técnico de certificación. En el sistema penal de Roma, si un prisionero escapaba de la muerte, el verdugo pagaba con su propia vida. El centurión Longinos, tras 6 horas de agonía en el Gólgota, necesitaba una prueba irrefutable de que el corazón de aquel hombre se había detenido. Lo que hizo a continuación fue un movimiento quirúrgico: hundió su lanza entre las costillas, buscando el ventrículo derecho. Lo que vio brotar del costado de Jesús ha sido el mayor enigma médico de la historia de la pasión. El Evangelio de Juan describe sangre y agua. Durante siglos, esto se consideró un simbolismo místico, pero la medicina forense moderna tiene una explicación mucho más cruda y real: hipovolemia con efusión pericárdica. Bajo un estrés extremo, una deshidratación severa y la tortura previa del flagelo, el cuerpo humano entra en un estado de shock. El saco que rodea el corazón, el pericardio, comienza a llenarse de un suero transparente. Al ver este flujo doble, el centurión, un experto en anatomía militar, comprendió algo que la ciencia confirmaría siglos después. El corazón de Jesús no solo se había detenido, literalmente se había roto bajo el peso de una angustia física y psicológica insoportable antes incluso de que la lanza tocara su piel. Mientras aquel líquido golpeaba el suelo del Calvario, la naturaleza respondió. Un terremoto sacudió los cimientos de Jerusalén, y a kilómetros de allí, el velo sagrado del templo se desgarró por la mitad, dejando al descubierto lo que por siglos estuvo oculto. Fue en ese instante de caos absoluto, rodeado de polvo y relámpagos, cuando el oficial Longinos cometió el acto de rebeldía más grande de su carrera militar. Para un centurión, el único hijo de Dios era el César en Roma. Atribuirle ese título a un ejecutado era una sentencia de muerte por traición. Sin embargo, ante la evidencia física de aquel corazón roto y los fenómenos que desafiaban toda lógica, Longinos bajó su lanza. Su confesión no fue un susurro de fe ciega, sino el reconocimiento de un hombre de guerra que acababa de presenciar algo que ningún imperio podía silenciar. Aquel día, el verdugo de Roma se convirtió en el primer testigo de una verdad que estaba a punto de resucitar. La historia de este centurión es el recordatorio de que, incluso en el momento más oscuro de la humanidad, la verdad es imposible de ocultar. Un oficial romano nos dio, sin saberlo, la primera prueba forense de la pasión. Si este análisis del Viernes Santo ha revelado algo que no sabías, suscríbete a Hilos de Eternidad y activa la campana. Queremos crear una comunidad de buscadores de la verdad. ¿Crees que la confesión del centurión fue un acto de fe espontáneo o el resultado de ver evidencias físicas que nadie podía negar? Déjanos tu comentario abajo. Estamos leyendo todas vuestras teorías en este tiempo de reflexión. Gracias por acompañarnos en las sombras de la historia.